Hoy vamos a hacer un poco de benzoato de denatonio, que es un compuesto súper amargo. Uno de sus nombres más comunes es Bitrex y principalmente se utiliza para hacer amargas las cosas, por lo que comúnmente se agrega en diversos productos químicos y alcoholes que no se deberían beber, como el metanol o disolvente de pintura. También tiene algunos usos específicos, como en esmaltes especiales para evitar morderse las uñas. Quiero hacerlo porque creo que es un compuesto genial y me parece interesante lo amargo que es. Para que se hagan una idea de lo amargo que es, toqué un poco con los dedos y durante más de 2 días no pude comer nada con las manos. La prueba más loca de lo potente que es fue cuando, jugando un día a las cartas, mi amigo empezó a sentir un sabor amargo en la boca, porque el sabor se transfirió de mis dedos a las cartas, a sus dedos y luego a su boca. Eso después de varios días de lavarme las manos a conciencia intentando quitarme el amargor. Bueno, vamos a hacer benzoato de denatonio a partir de 3 cosas que obtuvimos de videos anteriores: ácido benzoico, lidocaína y cloruro de bencilo. Intenté poner aquí todo lo que utilicé, pero como siempre olvidé un par de cosas. Utilicé 2.5 gramos de lidocaína, 1.76 gramos de cloruro de bencilo, unos 10 mililitros de tolueno, 1 gramo de hidróxido de sodio, 1 gramo de ácido benzoico y una cantidad abundante de acetona. Para empezar, añadí 2.5 gramos de lidocaína a un matraz de fondo redondo de 25 mililitros. A esto le vertí unos 6 mililitros de agua destilada. Después, preparé un baño de aceite con un condensador de agua fría encima y un termómetro en el aceite. Encendí la plancha y comencé a agitarla. El condensador de agua fría debería recondensar el agua que se evapore. El objetivo es calentar la mezcla a unos 80 grados Celsius. Una vez que estuvo alrededor de 80 grados, quité el condensador y añadí 1.76 gramos de cloruro de bencilo. Una vez añadido el cloruro de bencilo, volví a colocar la columna del condensador sobre el matraz. Si miramos más de cerca la reacción, la verdad es que se ve genial. Estos pequeños globos de líquido son en realidad lidocaína derretida. Conforme la lidocaína reacciona con el cloruro de bencilo, los glóbulos deberían desaparecer lentamente. Para aumentar la eficacia de la reacción, aumenté la velocidad de la mezcladora para romper todos los glóbulos. Lo que hago ahora es dejar que la reacción se caliente y agite a 80 grados durante 24 horas. Aquí estamos haciendo reaccionar lidocaína con cloruro de bencilo para formar cloruro de denatonio. Si se fijan, el nitrógeno de la lidocaína es terciario porque tiene 3 sustituyentes, pero si ven el nitrógeno del producto, es cuaternario porque tiene 4 sustituyentes. Además, la lidocaína que estamos haciendo reaccionar es de base libre, es decir, que no hay carga positiva en el nitrógeno ni contraión, pero el producto que estamos produciendo es sal. El nitrógeno está cargado y tiene el contraión cloruro. El nombre general de este tipo de reacción, en la que una amina terciaria reacciona con un haloalcano para producir una sal de amonio cuaternario, es reacción de Menshutkin. Esta reacción es una sustitución nucleofílica alifática. El cloro es mucho más electronegativo que el carbono, lo que significa que ejerce una mayor atracción sobre los electrones que comparten. Por este motivo, los electrones no se reparten de manera uniforme y se encuentran más cerca del cloro. Debido a la menor influencia de la carga negativa de los electrones, el carbono adquiere una carga positiva muy ligera. El nitrógeno de la lidocaína es lo que se conoce como nucleofílico. En términos más sencillos, el nitrógeno tiene un par de electrones libres que quiere donarle a algo. En nuestro caso, puede perfectamente donarlos y formar un enlace con el cloruro de bencilo debido a la carga positiva parcial que mencioné antes. Eso es lo que pasa. El nitrógeno es nucleofílico y busca esta carga positiva parcial del cloruro de bencilo y lo ataca y forma un enlace. Sin embargo, en algún momento el cloro se desprende y sirve para actuar como contraión para el nitrógeno positivo. La razón por la que este tipo de reacción se llama sustitución es porque sustituimos el cloro por otra cosa. El detalle del mecanismo de esta reacción puede ser un poco complicado porque puede tomar 2 rutas diferentes. Es posible que pueda hacer lo que se conoce como SN1 o SN2, pero realmente no quiero entrar en estos detalles. Ya hablé de SN1 y SN2 en el video donde hice cloruro de bencilo, así que si te interesa puedes ver ese video. Intentaré acordarme de poner un enlace en la descripción, pero lo más probable es que se me olvide.
Al volver a la reacción al día siguiente, pude ver que estaba bastante transparente. Miré el termómetro y vi que se mantuvo bastante cerca de 80 todo el tiempo, así que estaba bastante contento. Ahora que han pasado 24 horas, la reacción terminó y puedo apagar la mezcladora y desmontar el sistema. Sin embargo, primero retiré el baño de aceite y dejé la mezcla de reacción reposar y enfriar a temperatura ambiente. Una vez fría, añadí unos 5 mililitros de tolueno. Y luego puse la mezcladora a velocidad muy rápida para conseguir una buena mezcla. Después apagué la agitación, dejé que la capa se asentara y con una pipeta intenté extraer el tolueno. Para este paso probablemente sea mejor utilizar un embudo de decantación, pero por alguna razón decidí no hacerlo. El propósito de este paso es lavar cualquier material de partida que no haya reaccionado. La lidocaína y el cloruro de bencilo son solubles en tolueno, pero nuestro producto es una sal y no es muy soluble. Cuando saqué todo el tolueno que pude, añadí otros 5 mililitros. Luego, igual que antes, dejé asentar la capa, pero en lugar de pipetear la capa de tolueno, pipeté la capa de agua. La capa de agua es la que contiene nuestro producto, por lo que queremos sacar lo más posible, pero sin incluir nada del tolueno. La capa de tolueno del matraz seguía un poco turbia, así que decidí lavarla con un poco de agua. Después de mezclar y dejar que la capa se asentara, también transferí el agua al vaso. Luego le añadí al cloruro de denatonio aproximadamente 1 mililitro de hidróxido de sodio al 50%. Añadí la solución de hidróxido de sodio en 2 porciones de 0.5 mililitros cada vez. Esto se puede hacer muy fácilmente añadiendo aproximadamente 1 gramo de hidróxido de sodio a alrededor de 1 mililitro de agua. Puede que sea difícil de ver, pero se precipitó un poco de sólido blanco. Este sólido blanco debe ser hidróxido de denatonio. Después añadí a la mezcla unos 20 mililitros de agua destilada. Si vemos la parte inferior, hay como una goma que es el hidróxido de denatonio mezclado con un poco de tolueno. Para deshacernos del tolueno, tendremos que evaporar un poco del agua. La pequeña cantidad de tolueno presente debería evaporarse con parte del agua. Después de calentarlo, podemos ver cómo se forma algo sólido encima. Mientras se seguía calentando y agitando, había un montón de grumos blancos flotando. Sin embargo, poco después, la cantidad parecía disminuir y parecían solidificarse. Al final, parecía que la mayoría de los grumos había desaparecido y, cuando dejé de agitar, quedó un gran sólido blanco en la parte superior. El hidróxido de denatonio era demasiado sólido y grueso, y bastó para no dejar salir el agua. Pero con una espátula, lo deshice para luego filtrarlo por succión. Lo puse en un matraz de filtración y luego succioné para eliminar el agua. Una vez eliminada toda el agua, agregué un poco más de agua para lavarlo. Luego con la espátula lo mezclé un poco e intenté dejarlo lo más limpio posible. Encendí la succión y se eliminó el agua, y lo dejé un rato para que se secara. Cuando estaba relativamente seco, todavía estaba un poco pastoso y lo pasé a un vaso de precipitados. Aquí tenemos el hidróxido de denatonio que hicimos a la izquierda y un poco de ácido benzoico a la derecha. Empiezo añadiendo a cada vaso un poco de acetona. Agregué un poco más de acetona a cada uno y casi todo el ácido benzoico se disolvió, pero quedaba mucho hidróxido de denatonio sin disolver. Voy a ser sincero, pensé que todo el hidróxido de denatonio debía disolverse, así que lo volví a poner en mi placa de agitación y añadí mucha más acetona. Pero incluso después de añadirle mucha acetona no se había disuelto y fue cuando entendí que no debía disolverse. Mezclando vigorosamente, añadí el ácido benzoico al hidróxido de denatonio. Usé un poco de acetona para eliminar el ácido benzoico que pudiera haber quedado en el vaso. Lo interesante es que después de añadirlo, empezó a aclararse lentamente. Pero no se aclaró del todo, alcanzó su punto máximo y luego volvió a enturbiarse. La reacción que estamos haciendo aquí es ácido-base, donde el hidróxido de denatonio está reaccionando con el ácido benzoico para formar benzoato de denatonio y agua. Necesitábamos utilizar hidróxido de denatonio para esta reacción porque el cloruro de denatonio habría formado ácido clorhídrico en lugar de agua. El ácido clorhídrico es un ácido más fuerte que el ácido benzoico, por lo que la reacción no funcionaría, ya que no podemos hacer un ácido más fuerte utilizando uno más débil. Para asegurarme de que todo reaccionara completamente, lo dejé agitarse durante unas 2 horas. Después aumenté un poco el calor y evaporé toda la acetona. Cuando se fue toda la acetona, me quedó un jarabe. Esto es benzoato de denatonio súper concentrado con una pequeña cantidad de disolvente sobrante y por alguna razón no está cristalizando.
Intenté añadir cristales semillas y meterlo en el congelador, pero por alguna razón era muy terco. Curiosamente, lo único que funcionó fue añadir más acetona y volver a evaporarla. Añadí más o menos el mismo volumen de acetona, aumenté el calor y dejé que se evaporara lentamente. Lo interesante aquí es que no lo estoy calentando, pero se disuelve completamente en una solución clara. En unos minutos entenderás por qué pensé que esto era un poco raro. Tras evaporarse esta vez, me quedó una goma viscosa blanca muy espesa. A esta goma le añadí de nuevo un poco más de acetona. Usando una espátula intenté mezclar todo, pero pueden ver que solo lo revuelvo y no se está cristalizando. En este punto yo estaba un poco confundido por lo que estaba pasando, ya que se supone que los benzoatos de denatonio no son muy solubles en acetona. Lo raro es que antes, cuando añadí la acetona, se podía disolver todo, pero ahora realmente no se disuelve mucho. De todos modos, seguí añadiendo acetona y mezclando, y esta vez quedó una solución turbia. Cuando me deshice de la acetona, quedó básicamente material sólido. Creo que es el momento de decirles lo desagradablemente amargo que es el benzoato de denatonio. Durante los pasos en los que se evapora la acetona, se mezcla en el aire suficiente cantidad de benzoato de denatonio que le da a tu boca un desagradable sabor amargo. La pequeña cantidad que sale del vaso al evaporarse la acetona se depositará en tu cara y si te lames los labios te amargará mucho la boca. Aunque te laves la cara varias veces, el sabor amargo permanecerá durante unos días. Preparé una filtración por succión para aislar mi benzoato de denatonio. También utilicé un poco de acetona para lavar el vaso de precipitados. El benzoato de denatonio aún estaba muy viscoso, así que usé una espátula para mezclarlo y lavarlo en la acetona. Después de mezclarlo mucho, succioné la acetona e intenté secar el benzoato de denatonio lo más posible. Con una espátula raspé todo lo que pude del filtro. Y luego lo pasé a un pequeño trozo de papel para dejarlo secar. Una vez seco, utilicé la espátula para aplastarlo y pulverizarlo un poco. Luego lo transferí a un vial, lo tapé y lo etiqueté como benzoato de denatonio. El rendimiento final fue de unos 0.6 gramos, que es bastante malo. Sin embargo, el benzoato de denatonio es tan potente que no importa que el rendimiento sea tan bajo. No tengo una prueba para mostrarles, pero créanme cuando digo que una cantidad muy pequeña de benzoato de denatonio es muy desagradable. De nuevo, aquí tienes una lista de los videos que estoy editando actualmente y de los futuros videos que planeo grabar. En la categoría de videos en edición, puedes votar por el que quieres que publique a continuación, y en la categoría de videos futuros, puedes votar por el que quieres que grabe a continuación. Además, si te sientes generoso, por favor dona a mi cuenta de Patreon, porque con un mayor presupuesto por video puedo hacer más cosas. En mi Patreon también agregué un contador, y si llegamos a $250 por video, me comprometo a hacer videos durante al menos 6 meses.